El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. Cuando se pierde el primer amor, parte 2, porque ya hemos iniciado en días anteriores y vimos la primera parte de la carta que el Señor Jesucristo envía al pastor de la iglesia en Éfeso por medio del apóstol Juan. Vimos la primera parte. Vimos un poquito acerca de la historia de la iglesia en Éfeso, cómo dejó de existir como iglesia, y vimos la forma como Jesús se presenta al ángel de la iglesia en Éfeso, que es el pastor, cómo se presenta el Señor Jesucristo. Él se presenta como el que tiene las 7 estrellas en su diestra, como el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Hoy vamos a avanzar y vamos a mirar en los versículos 2 y 3. Cristo elogia las obras del pastor en la iglesia de Éfeso. Y vamos a mirar cómo el Señor no solamente supervisa a las ovejas, también supervisa al pastor, lo mira de cerca. Mira al pastor con detenimiento y mira lo que siente, lo que piensa. Lo más íntimo del corazón del pastor de cada iglesia, el Señor Jesucristo lo sabe. Así que en medio de la carta hay un llamado a la tolerancia, un llamado a la motivación, al ánimo, a renovar fuerzas en Cristo Jesús. Porque el verdadero ministerio del pastor se va desgastando. Nuestro cuerpo físico se va desgastando, el interior se fortalece en Cristo Jesús, pero el externo, el cuerpo físico, se va desgastando. Entonces, se requieren nuevas fuerzas, ser renovados en el Señor. Lo otro también es cómo el Señor muestra aquí, a través de la carta que el Señor Jesucristo envía al pastor de la iglesia en Éfeso, que Él se identifica con el pastor, con aquellas cosas que el pastor de la iglesia aborrece. Pero antes vamos a leer el pasaje. Es un pasaje poderosísimo, habla al corazón. Recordemos, son palabras literales del Señor Jesucristo, dictadas a Juan para el pastor de todas las iglesias que se parecen a la iglesia de Éfeso. Dice aquí el verso 2, Apocalipsis 2, verso 2. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Oremos. Hagamos una corta oración. Padre, gracias por tu palabra. Háblanos en esta hora por medio de tu palabra. Enséñanos, instrúyenos, haznos sensibles a tu voz. Señor, permite que este mensaje pueda llegar a todos los pastores que en este momento están luchando. Aquellos que están siendo perseguidos solo por ser creyentes y proclamadores de tu palabra. Señor, imparte nuevas fuerzas, llénales de tu Espíritu Santo y permíteles a todos, Señor,
continuar con la obra que tú les has encomendado. Que ellos puedan mirarte solo a ti, el autor y consumador de la fe. Señor, renueva las fuerzas. Señor, y al que está confundido, Señor, ayúdale a ver con claridad el mensaje pastoral. Gracias, Padre, por esta oportunidad. Pongo delante de ti, Señor, los matrimonios de los pastores, las familias pastorales. Señor, ayúdanos, Señor, para que a través de nuestra perseverancia y de nuestro testimonio, muchas familias puedan ser bendecidas, puedan sanar, puedan restaurarse. Y muchas gracias, Padre, por la obra que haces. Muchas gracias. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Hoy vamos a mirar los elogios de Cristo al pastor de la iglesia en Éfeso. Los elogios. Bien. En los versos 2 y 3 que acabamos de leer, leímos un poquito más, porque es muy deleitoso el texto, pero vamos a mirar cómo el Señor Jesucristo ahora va a hablar al corazón del pastor. Pensemos en este pastor de acuerdo a las palabras que están en esta carta especial. Pensemos en un pastor que tiene años trabajando en la obra. Es un pastor que sabe que depende del Señor. Es un pastor que está trabajando en medio de una ciudad muy idólatra, muy invadida por el pecado. Es un pastor que tal vez ha tenido roces con su esposa, roces con sus hijos, porque la obra pastoral que él está desempeñando pareciera que no muestra frutos, recompensas dignas de un siervo de Dios. Pensemos entonces en este hombre o tal vez en una mujer que se está desgastando, que está cansado, que ha pensado muchas veces en cómo seguir haciendo la obra, pero sabe que solamente en el Señor puede recibir nuevas fuerzas. Él no ha caído en ninguna herejía, este pastor. Él no ha caído en inmoralidad sexual, este pastor. Pero se ha debilitado un poco en la fe. Se ha agotado físicamente, han pasado ya los años. Mucha gente en la iglesia le ha escuchado, pero algunos se torcieron dentro de la iglesia, otros ya se habrán ido. Esta es la visión de un pastor que lleva años. Y frente a estos pastores que llevan 20, 30, 40 años pastoreando en el mismo lugar y han perseverado, aguantado allí el frío, el calor, delante de esos pastores, hombres y mujeres valientes, nos quitamos el sombrero y decimos: Señor, gracias por estos ministros que han perseverado a pesar de la lucha, a pesar del desgaste, a pesar de todos los ataques. Gracias, Señor, por estos pastores. Renueva sus fuerzas. Ayúdales a continuar, Señor. Y permítenos, Señor, bendecirles a través de esta palabra. Gracias te damos, Señor. Aquí la palabra que el Señor Jesucristo usa para referirse a yo conozco, propiamente implica conocer íntimamente, comprender, percibir, entender. No es solamente que yo veo a la persona cargando una carga muy pesada. Es que yo, además de verla, entiendo lo que está sintiendo. A eso se refiere el vocablo eido, que es un vocablo griego y significa conocer en el sentido de empatizar. Entiendo por lo que estás pasando. Recordemos que Jesús cargó una cruz muy pesada, teniendo el cuerpo todo lacerado, todo fatigado, deshidratado. Así que Jesús sabe lo que es aguantar un peso grande en la espalda y tener que caminar con ese peso en la medida en que le van latigando. De esa forma, muchos pastores hoy están llevando la obra. A esos pastores el Señor les dice: yo conozco, no lo olvidemos. El Señor conoce. Pero ¿qué conoce además de la persona?
Dice, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia. En esta frase hay tanto que mirar, tanto que aprender. Dice el Señor, yo conozco tus obras. La palabra griega que se usa aquí, ergón, tiene que ver con trabajo. El trabajo que se hace para el sustento, el trabajo que se hace para llevar a cabo un objetivo. Es un esfuerzo, tiene que ver con acción física. Todo lo que tiene que ver con la ergonomía indica aquellas cosas que facilitan el trabajo físico de los empleados, de los obreros, de las personas que tienen que, más que estar pasivos en un lugar, tienen que cargar cosas, moverse de un lado a otro. Entonces, la ciencia de la ergonomía trata de facilitar su trabajo. De allí viene el vocablo. Entonces, el Señor Jesucristo está hablando acerca del trabajo arduo, forzoso, bajo sol, incómodo, que tiene que realizar el pastor, en este caso, en la iglesia de Éfeso. Así que el Señor, eligiendo bien las palabras, le dice, yo conozco, yo entiendo, puedo percibir el trabajo que estás realizando, la dura acción que estés realizando. Te entiendo. Es lo que dice Jesús. Te entiendo. Pero no solamente se queda allí. El Señor Jesucristo le dice, yo conozco tus obras. Pero además de conocer las obras, dice el Señor, conozco tu arduo trabajo. Es una obra difícil, pero esa obra se hace con ardor. Nuevamente aquí me gustan mucho los vocablos griegos que se usan en este pasaje. Kopos tiene que ver con esforzarse, con sentir dolor, molestia y al mismo tiempo perseverar. Tiene que ver con sentir picadas, tiene que ver con sentir golpes, dolor. De esa forma el pastor de la iglesia en Éfeso estaba haciendo la obra. No era una obra fácil. Tal vez era Timoteo o era el mismo Juan. Otro pastor tal vez en el tiempo en que Timoteo dejó de ser el pastor. Pero es una obra ardua. Una obra que requiere esfuerzo físico. Hay que salir, hay que exponerse. Y el Señor le está diciendo a ese pastor. Y de la misma forma les está diciendo hoy a todos los pastores. Pastor, yo conozco tus obras y conozco el ardor, el arduo trabajo con que la estás desarrollando. Yo entiendo por lo que estás pasando. No pienses que yo no he visto tus lágrimas, no pienses que no he visto tu frustración. No pienses que no he visto la traición. No pienses que yo no he visto los momentos de dolor que has vivido por ovejas rebeldes o por cabras que se han ido. No pienses que yo no lo he visto. Lo he visto todo. Lo entiendo. Sé por lo que has pasado. De esta forma, el Señor Jesucristo produce alivio en el corazón de la persona que sabe, yo no estoy solo. No estoy sola. El Señor sabe por lo que estoy pasando y eso debe ser más que consuelo para los pastores. Porque el Señor no es ciego o no es de la vista gorda o no está lejos. Aún el pastor que está en el pueblo más lejano, en la vereda más apartada, que ni siquiera tal vez está dentro del mapa, aún ese pastor es conocido de forma muy personal por el Señor Jesucristo. Y a ese pastor le dice el Señor, yo conozco, yo entiendo por lo que estás pasando, yo veo lo que haces, yo veo el poco pago que te han dado, el mal pago que te han dado. Yo sé que has sacado de tu propio bolsillo para ayudar a X o Y ovejita. Lo sé, he visto el dolor que has pasado. Pero allí no queda el mensaje. El mensaje también habla de aquellas cosas que el Señor ve, pero no les gustan. El Señor también ve
cuando los pastores se apacientan a sí mismos. Estas personas que se supone que han sido llamados para pastorear las ovejas del Señor, pero ellos se apacientan a sí mismos. Cuando la palabra de Dios dice en Ezequiel 34, pastores que se apacientan a sí mismos, o sea, ellos no apacientan a las ovejas, sino que se apacientan a sí mismos. ¿Qué quiere decir esto? Ellos buscan siempre la comodidad para ellos a costa del dolor de las ovejas. Ellos buscan su provisión a costa de la necesidad de las ovejas. Ellos se pastorean a sí mismos, no a las ovejas. Y yo sé que es un mensaje fuerte, pero la Biblia habla de eso. El Señor también dice al pastor de la iglesia en Éfeso, y continuamos en esta misma hilación: conozco que no puedes soportar a los malos. Conozco que no puedes soportar a los malos. Muy bien, aquí la palabra soportar tiene que ver con sobrellevar, sufrir, aguantar a los malos. En la iglesia el Señor advirtió que hay trigo y cizaña. Y cuando el pastor se da cuenta quién es la cizaña, al pastor le es difícil sobrellevar la cizaña. Sobre todo cuando la cizaña, que es amarga, que no tiene buen fruto, que es mala, es veneno. Cuando la cizaña viene y le dice: pastor, Dios te bendiga, pastor. Y el pastor, aquí se nos indica que para el pastor de Éfeso, era difícil sobrellevar esta situación. Y el Señor le está diciendo: yo vi cuando trataste de sobrellevar la situación, yo entiendo cuando trataste de saludar a la cizaña, cuando la cizaña te vino a saludar. Yo lo vi, no te preocupes, yo lo vi, yo te entiendo. La cizaña también viene a mí a orar. La cizaña, esas personas que están en la iglesia estorbando el trabajo pastoral. El trabajo pastoral es tratar de que las personas permanezcan en la fe en Jesucristo y sus almas no se pierdan, sino que alcancen salvación. Pero hay gente que está tratando de estorbar el trabajo, tratando de tumbar, destrozar con los pies lo que el pastor está tratando de hacer con las manos. Personas que se encargan de los chismes, de la murmuración, de la queja y la queja. Personas que están allí tratando de estorbar al nuevo, al recién convertido. Cizaña, que tiene más en cuenta la forma como se viste la gente. Cizaña, que tiene más en cuenta cuánto dinero tiene cada uno. ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Cizaña, que pueden darse puño con otra persona por una simple silla. Hay cizaña en la iglesia, en todas. El Señor Jesucristo lo enseñó. Y los pastores estamos llamados a soportar. No podemos cortar la cizaña. El Señor Jesucristo se lo enseña a su iglesia a través del Evangelio de Mateo. Nosotros no podemos sacar a la cizaña. A ver, Ipecacuana, señora Ipecacuana y señor Ipecacuano, ustedes se van porque ustedes son cizañas. Eso no se puede hacer. Hay que soportar, tolerar, sobrellevar, aguantar. Y sé que no es fácil. Seguramente muchos de los pastores que están escuchando les ha tocado saludar a la cizaña. Y aquí dice el Señor, nuevamente miramos el pasaje: no puedes soportar a los malos. Amados pastores, amados mentores, obreros de la obra del Señor, hay que soportar, hay que sobrellevar. ¿Por qué? Porque esa persona que es cizaña, es posible que al final de sus días alcance la misericordia del Señor y se convierta en trigo y sea salvo. Por eso es que el Señor también le dice: tu paciencia. El Señor Jesucristo habla al pastor de la iglesia, en el verso 3 dice: y has sufrido y has tenido paciencia. Paciencia.
Conozco que has sufrido, pastor, y conozco tu paciencia. Hay otra persona que es tan paciente como lo debe ser un pastor. Esa persona es Dios. Dice la Biblia, en la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 3, que Dios no atrasa, no posterga, no retarda su promesa, su segunda venida en gloria. No, lo que pasa es que Él es paciente. Él es paciente. Él es paciente. Por lo tanto, aquellos que estamos al frente de la obra de Él, que es paciente, debemos ser pacientes. Y mire, el Señor aquí, pienso que el Señor está hablándole al pastor y al mismo tiempo está aplaudiendo con las manos. Pastor, eres admirable, te admiro porque conozco tu arduo trabajo. Has sufrido y has tenido paciencia, a pesar de los malos. Qué trabajo tan tremendo el de los pastores. Aquí no termina el mensaje. Ya vemos que el Señor le dice al pastor, yo te conozco, conozco tus obras, conozco tu arduo trabajo, conozco tu paciencia, tu resistencia y que no puedes soportar a los malos. Esta indicación que nos da aquí el Espíritu Santo a través de este pasaje nos indica de que el pastor evidentemente es una persona íntegra, una persona muy sincera, como lo describe el Señor Jesucristo o el apóstol Juan en el capítulo 4 del mismo Evangelio. Una persona muy sincera. A esas personas es a las que nos referimos o se dirige el Señor cuando habla de ser adoradores en espíritu y en verdad, en sinceridad. Personas muy sinceras. Las personas muy sinceras tienen muchas dificultades para aparentar que no se han dado cuenta de la maldad de otras personas. Y sobrellevan la situación por amor al Señor, con la esperanza de que haya un cambio futuro. Hay personas que toleran, sobrellevan. Ejemplo, cuando Jesús fue a ser entregado por Judas, ¿recuerda usted cómo le dijo Jesús a Judas? Le dijo, amigo, ¿a qué has venido? Y bueno, ya después sabemos cómo se desarrolló, lo trató de amigo. Pero usted y yo sabemos que Jesús sabía a qué iba Judas. Lo había vendido por 30 piezas de plata. Qué tremendo que Jesús tuvo que comer, cenar al lado de Judas. Y Jesús toleró a Judas hasta el último momento. En eso hay grandeza. En eso hay sinceridad y al mismo tiempo compasión. Judas no podrá decir en el juicio que no tuvo oportunidad hasta el último segundo en que le dio el beso a Jesús para señalarlo como el que estaban buscando para matar. No podrá decir que no hubo oportunidad de amor, compasión, perdón, pero él lo desechó. Bien, amados pastores, amadas pastoras, tenemos que sobrellevar a las personas que sabemos que tienen mal testimonio, que sabemos que de alguna forma no están haciendo bien las cosas, que se comportan más como cizaña que como trigo. Tenemos que sobrellevar a los Judas, incluso dejar que los Judas nos besen y permitir que los Judas nos traten como si fuéramos cercanos. El pastor de Éfeso parece que no disimulaba mucho, si la palabra correcta es disimular. No lo hacía. Por eso es que Jesús le dice, tal vez con una medio sonrisa, ay, pastor, yo sé que no puedes soportar a los malos. Pero mira, yo sobrellevé a Judas hasta el último momento. Sobrellevé a Anás, a Caifás. Nos toca a nosotros
hacer igual que hizo Jesús. Sobrellevar, aguantar, tolerar, sobrellevar. Porque esa persona que hoy es cizaña, que hoy es un Judas, sea hombre o sea mujer, mientras tenga vida, tiene todavía la oportunidad de ser salvo, de escapar de la condenación y del tormento eterno que Dios ha preparado para el diablo y para los que le siguen, para los que actúan mal, para los que son malos. Pero también hay que sobrellevar a los de afuera. Incluso dice el apóstol Pablo, sobrellevar a los de afuera con un buen testimonio para que el mensaje del evangelio no sea vituperado. Cuando un siervo de Dios no puede tolerar a la gente de afuera, el borracho, el drogadicto, los que marcadamente son personas que son del mundo y que no les interesa conocer al Señor, toca tolerarlos. Porque esas personas, aunque sean muy malos, el sicario, el asesino, hasta el último momento de su vida, pueden tener un momento de lucidez de parte del Señor y pueden alcanzar la salvación en Cristo Jesús. Y no debemos ser nosotros los que les cerremos la oportunidad de entrar por las puertas del cielo. Así sea, como decimos acá en Colombia, de chiripa. Así sea, escapados de la candela. Como tizón escapados de la candela. Tenemos que soportar. Aquí el pastor tenía que aprender, tenía que tratar con amor incluso a aquellos que él sabía que habían hablado mal de él. Esto es lo que hace un pastor y el Señor Jesucristo se lo está enseñando. Además de todo, ahora viene aquí una partecita muy interesante, aunque todo el pasaje es interesante, esta de pronto es un poquito más extensa. El Señor Jesucristo le dice al pastor de la iglesia en Éfeso, le dice, has probado a los que se dicen ser apóstoles. Mire la frase, has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. No son apóstoles. Ellos se autollamaron. Y yo no soy cualquiera, me hace el favor y me llama apóstol. Y tienen sus personas cercanas que corrigen a todos los que se acercan. No. Yo no soy fulanito, yo soy el apóstol. La apóstol. Mucho cuidado porque ahora vamos a definir con más claridad una de las enseñanzas bíblicas más torcidas por algunas personas sin escrúpulos y sin temor a Dios. Es tremendo lo que le dice el Señor Jesús aquí al pastor de la iglesia en Éfeso. Has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Muy bien, probado. El pastor debe probar. En la Biblia, el Señor, por medio de su Espíritu Santo, nos llama a probar a todo aquel que quiere entrar por las puertas del ministerio. Sí, Señor, hay que someterlos a prueba. ¿Quieres ser diácono? ¿Quieres ser un obrero? ¿Quieres ser pastor? Dice el apóstol a Timoteo, pruébalos. Hay dos formas, básicamente es la misma. Quiero aquí detenerme un poquito porque hoy hay que someter a esta prueba a muchos apóstoles, hombres y mujeres, que se han autollamado apóstoles. Quiero hacer la claridad además del hecho de que, ¿qué importa a qué ministerio te llamó el Señor si realmente tienes un llamado? Si tienes un llamado de parte del Señor para servirle a Él en la obra, no importa si eres pastor, si eres maestro, si eres profeta, si eres apóstol, si eres evangelista, sírvele al Señor. El Señor te puede llamar para lavar baños o te puede llamar para predicarle a 100 personas.
Aquí lo que importa no es el título de apóstol, el título de profeta. Aquí lo que importa es el fruto de ese llamado. Y muchos han malentendido, dándole más importancia al título que a lo que en sí hace el ministro. Miremos aquí a la luz de la palabra de Dios, porque el pastor de la iglesia en Éfeso estaba muy decepcionado, muy triste, como seguramente muchas personas hoy, con tantos apóstoles. Mi esposo le llama a esta ola, le llama apostolitis aguda crónica. Así le llama a mi esposo. Incluso él tiene un mensaje que está basado precisamente en esta ola de apostolitis y le llama el síndrome de la apostolitis. Sería bueno que usted lo encuentre, lo vea, lo escuche. Es corto y sustancioso. El pastor de la iglesia en Éfeso encuentra en estos autollamados apóstoles, 0 señales de que realmente eran apóstoles. O sea que sí hay señales para identificar a un apóstol. Claro que las hay. Sí hay señales bíblicas de un apóstol, hombre o mujer, para que podamos identificarlos y podamos tenerlos en cuenta como realmente ministros de parte de Dios. El apóstol Pablo dice en la segunda carta a los Corintios 12:12: con todas las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros, en toda paciencia, señales, prodigios y milagros. Es evidente que una de las señales más reconocidas entre las personas que dicen ser apóstoles son los milagros. Los milagros. Eso, por lo tanto, ha desatado una creciente ola de búsqueda de milagros. Quiero recordar brevemente, voy a hacer alusión a un pastor, que no voy a mencionar su nombre por obvias razones, pero este pastor quería convencer a la congregación de que él podía convertir agua en vino. Entonces él trae una copa, trae una botella de agua y deposita en la copa, deposita agua y dice: para que ustedes vean, bueno, voy a parafrasear aquí y decirlo de una forma más resumida, para que ustedes vean que Dios opera a través de mí, para que ustedes vean que yo puedo hacer milagros, miren cómo Dios va a convertir esta agua en vino. Estoy aquí recortando mucho material. Esta agua se va a convertir en vino. Claro, si él logra convencer a las personas, ya que él es un apóstol, de que él puede convertir agua en vino, entonces toda esta gente que a su vez están detrás de un milagro, no están buscando al Dios de los milagros, sino al milagro que hace Dios. Ellos, cuando vean que el agua se convirtió efectivamente en vino, ellos van a seguir a este apóstol. Así que él se toma el trabajo, las cámaras están allí enfocando y muestra la copa y muestra cómo supuestamente el agua se convirtió en vino frente a las cámaras. Vi el milagro, vi la soberbia, vi las frases altaneras que decía. Y yo juzgué en mis pensamientos, ¿por qué demostrar que el poder de Dios se puede mover a través de una persona así? ¿Alguna vez vimos a Jesús haciendo semejante espectáculo? No, ¿verdad? Pero sí lo están haciendo acá, porque es que es la forma de hacer que la gente crea que, comillas, yo soy apóstol. Es la forma como la gente se va a convencer, porque es que la gente, este tipo de personas, necesitan un milagro y van a pagar por el milagro. Claro. ¿Cuánto vale? Lamentablemente, en esta ola terrible de apostolitis, mucha gente ha caído. Y esto ha sido motivo para que el mensaje del Evangelio sea vituperado. Pero aquí precisamente estamos viendo cuáles son las señales. Sigamos, a ver. Dice aquí la primera carta a los Corintios 3:10. El apóstol Pablo
se autollama perito arquitecto. Perito arquitecto. Dice, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Muy bien, ¿cuál es el fundamento? Y dice él, otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. El apóstol, de acuerdo a lo que estamos viendo aquí, no solamente ora para que el Señor haga milagros, como efectivamente es así, debe ser así, aunque algunos hayan torcido el mensaje, sino que también el apóstol pone el fundamento de una nueva obra. ¿Cuál es el fundamento de la obra? Jesucristo, la piedra angular. Jesucristo es el fundamento. La doctrina de Jesucristo es el fundamento de la iglesia. De allí en adelante todos los demás deben edificar. Pero esto es lo básico, es el fundamento, lo que sostiene el edificio que se va a construir. Y el apóstol Pablo está diciendo esto, que él es el perito arquitecto. Pero miremos, esta es la segunda señal. Un apóstol, llamado apóstol, que no predica la sana doctrina, que no edifica con la sana doctrina al pueblo de Dios, a la gente los conduce a Jesucristo y no hacia sí mismo. Entonces, estamos hablando frente a una persona que no ha entendido el mensaje y está más bien aprovechándose de la situación de desconocimiento de la Escritura que tiene mucha gente. Tenemos aquí otra señal. En Hechos capítulo 6, verso 4, se nos habla de una situación que vivieron las viudas griegas y las viudas judías. Escogieron a un grupo de hombres llenos del Espíritu Santo para administrar los víveres que había para las viudas, huérfanos y demás. Aquí dijeron los apóstoles claramente a qué debían dedicarse ellos. Nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. La oración y el ministerio de la palabra. O sea que un apóstol es una persona que ora, practica la intercesión. Es una persona que estudia la palabra, la comparte. Sana doctrina. Podríamos seguir. Aquí dice la palabra, en Hechos capítulo 13, verso 2, que el llamado al apostolado por el Señor debe ser confirmado por la iglesia. ¿Cómo así? El pastor debe estar sujeto, el apóstol debe estar sujeto a un pastor. Debe estar sujeto a una iglesia. Ante esa iglesia paga diezmos. Ante esa iglesia rinde cuentas. Ante esa iglesia tiene que estar. Cuando él sale, va auspiciado, dirigido, guiado por la iglesia madre, por esa iglesia de donde él es miembro. Y cuando él vuelve de la obra misionera, él rinde cuentas. Muchos de los apóstoles de hoy no quieren rendir cuentas, porque es que no están sujetos a ninguna autoridad. Así que ellos se consideran la autoridad sobre los demás, pero ellos no están sujetos a ninguna autoridad espiritual, porque son los apóstoles. Como si ser apóstol fuera la máxima estima del ministerio. Y nosotros hemos aprendido que es precisamente el pastor al que el Señor Jesucristo tiene en su mano derecha, no a los apóstoles. Son diferentes roles, pero el ministerio es uno solo. ¿Has sido llamado al ministerio? Gloria a Dios. Yo también fui llamada al ministerio. Muchos han sido llamados al ministerio. Te va a tocar hacer de pastor, te va a tocar hacer de maestro, te va a tocar hacer de evangelista, te va a tocar hacer de apóstol y te va a tocar hacer de profeta. El asunto es que eres un ministro de Dios, un ministro de la palabra, seas hombre o seas mujer. Eso es lo que importa. Aquí se nos enseña que el apóstol Pablo fue encaminado por la iglesia. Lo vemos en Hechos capítulo 13, verso 2. Dice que el Espíritu Santo dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Y el verso 3 dice, entonces habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos, o sea, los delegaron.
y los despidieron para la obra a la que el Espíritu Santo les había llamado. El mensaje es muy claro. Al volver ellos, tenían que dar cuentas. Aquí tenemos, por ejemplo, en el capítulo 15 del libro de los Hechos, que hubo gente que se levantó en contra de la obra que estaba haciendo el apóstol Pablo y trajeron las quejas a los otros apóstoles. ¿Y qué hicieron los apóstoles? Venga, ríndanos cuenta, cuéntenos, ¿qué hizo? ¿Cuántos se convirtieron? ¿Cuánto gastó? ¿Qué pasó? Aquí lo inicial y lo esencial que está narrado en el capítulo 15 era una cuestión de doctrina acerca de la circuncisión. Pero no vemos al apóstol Pablo, bueno, como no están de acuerdo conmigo, yo me voy de aquí, voy a abrir mi ministerio por otro lado, lejos de aquí. El apóstol no hizo así. El apóstol, siendo un rabino de mucha trayectoria, de muchos pergaminos, un hombre políglota, muy bien formado en la filosofía de la época, se sujetó al pastor de la iglesia en Jerusalén. ¿Quién era el pastor de la iglesia en Jerusalén? El pastor Santiago, el hermano del Señor, que no tenía los pergaminos que sí tenía el apóstol Pablo, pero él era el pastor. Él es el autor de la carta que también lleva su nombre, la carta de Santiago, hermano del Señor. Y fue el pastor el que fue guiado por el Espíritu Santo para dar una solución a la situación que se había presentado, porque el apóstol Pablo era el apóstol de los gentiles. No vemos al apóstol Pablo, que podríamos decir aquí que es el segundo después del Señor Jesucristo, no lo vemos a él levantándose. Bueno, yo voy a abrir mi propio ministerio, yo me voy, es como yo digo, aquí se sujetan a mí, nada de eso. Él se sujetó a las autoridades de la iglesia en Jerusalén. Estando él en la iglesia en Antioquía, al norte de Israel, él se sujetó a la iglesia en Jerusalén, y más exactamente al pastor. Entonces un apóstol debe estar sujeto a una autoridad. El apóstol es una persona comisionada por la iglesia para que haga la obra en otro lugar. Esa es la idea. El pastor no es el que le paga el salario a los demás pastores. El pastor no es el que construye el templo. El pastor no es el que tiene el botín. No. Hablo del apóstol. El apóstol no es el que construye los templos. El apóstol es el que establece el fundamento para una nueva iglesia, pero él ha ido a este lugar, a esta iglesia, nueva iglesia, va comisionado por su autoridad espiritual, por su iglesia que lo encamina, lo dirige, y ha sido llamado para esta obra, capacitado por el Espíritu Santo. Y obviamente, la Biblia dice que por mano de Pablo se hacían milagros extraordinarios. Vamos entonces a mirar con más delicadeza, con más cuidado a aquellos que se autollaman apóstoles y profetas. Si supiéramos un poquito mejor, tendremos la oportunidad en algún momento de conocer cómo es la vida de un apóstol. Seguramente dirían, eso no es conmigo. Eso será para otra persona. Por lo menos tengo aquí una de las experiencias narradas por el apóstol Pablo de cómo fue su ministerio. Dice el apóstol, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo y en amor sincero. Ese es el ministerio del apóstol. Estos apóstoles de hoy,
los que realmente han sido llamados. ¿Sabe dónde están? Llevando el mensaje en África, exponiendo sus vidas. Llevando el mensaje en India. Algunos se van con la familia para no estar tantos años lejos de la familia. Son hombres y mujeres dedicados que han entregado su vida al servicio al Señor, tratando de poner el fundamento de Jesucristo en lugares donde el Evangelio se predica con peligro, con temor, porque está prohibido predicar el mensaje del Evangelio. Así que cuando el pastor de Éfeso, y volvemos a nuestro punto principal, cuando el pastor de Éfeso se da cuenta, estos apóstoles están buscando títulos, están buscando los favores, están buscando la comodidad, se están apacentando a sí mismos, no son ningunos apóstoles, ellos no quieren abrir obra, no quieren servirle al Señor, quieren aprovecharse. La decepción para ese pastor en Éfeso fue grande. Seguramente estoy hablando con personas que se han sentido también así de frustradas y decepcionadas. Pero hay apóstoles verdaderos. Apóstoles, hombres y mujeres que en este momento arriesgan su vida por llevar el mensaje en lugares donde normalmente no se puede llegar. Dios está levantando apóstoles de verdad. Y ellos no dicen, yo soy apóstol. No. Ellos solamente dicen, yo sirvo al Señor en tal lugar. Y estoy tratando de aprender la lengua de esta persona o de este grupo étnico. Ellos no se identifican así. Ellos no dicen, yo soy profeta de Dios. No, ellos no dicen eso porque es que lo que es obvio no se tiene que anunciar. Ellos solamente dejan que Dios los use. Son humildes, son sencillos. Sí los hay, pero poco los vemos. Poco los vemos en los púlpitos. Porque están escondidos. Algunos están en la selva. Otros están con la familia en lugares donde el acceso es difícil. Entonces no sabemos mucho de ellos, sino cuando ellos aparecen y traen cuentas de lo que Dios ha hecho en tal etnia, en tal grupo. Esos son los apóstoles. Y no les van a pedir a ustedes, llámenme apóstol. De esta forma, hemos llegado al final de nuestra enseñanza por hoy. Debemos continuar en un mañana y pensemos en el hecho de que el Señor conoce todo lo que hacemos, aún lo más íntimo de nuestro corazón. Y como el pastor de la iglesia en Éfeso nos hace el mismo llamado a seguir trabajando con ese mismo amor y con ese mismo ardor, a seguir trabajando soportando a los que tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. Seguir soportando a aquellos que dicen ser trigo, pero en realidad son cizaña. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor por todos los pastores como el pastor de Éfeso, que están necesitando una palabra de aliento como la que el Señor le da al pastor en la iglesia de Éfeso. Padre, gracias te damos. Te bendecimos, te exaltamos. Padre, reconocemos que tú eres el Señor, que tú eres el Dios que hizo los cielos y la tierra, que todo existe y subsiste por tu poder. En este momento ponemos ante ti, Señor, a los verdaderos apóstoles que están arriesgando sus vidas. Ponemos delante de ti a estas familias apostólicas que están tratando de llevar el mensaje del Evangelio a los lugares donde es difícil llegar. Señor, que están escondiéndose de aquellos que son extremistas, que persiguen a los que están llevando el Evangelio en lugares donde no es fácil llevar una Biblia, que tienen que memorizar pasajes porque no pueden cargar una Biblia. Señor, dales fuerza, Señor. Dales fuerza, Señor, llénales de tu Espíritu Santo
Señor, revísteles de consuelo y permíteles ver en visiones cómo tú les conoces, cómo tú les ves, cómo tú, Señor, estás dispuesto a seguir sustentándoles. Señor, te rogamos por todos aquellos pastores que en integridad están predicando tu palabra. Guarda sus vidas, sus familias, Señor. Ayúdale, Señor, a mantenerse sustentados por tu palabra. Gracias, Padre, por el pastor de la iglesia en Éfeso y por todos los pastores como el pastor de la iglesia en Éfeso. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.